Bueno, gente, gracias por ver el episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestras redes sociales, @los emprendementes en Instagram. También en TikTok estamos como Brian, _emprendementes. Y en YouTube estamos como emprendementes y también en Spotify como emprendementes. Por favor, sigan a nuestros invitados, compartan su contenido porque es la mejor manera de apoyar a los emprendedores. La invitada de hoy, yo la conozco de hace como 2 años, más o menos, porque es súper amiga es una de las mejores amigas de mi esposa, Analisa. Yo invité a Analisa hoy porque antes de comenzar que ella nos cuente su historia, Analisa ve el podcast también, sí. Lo ve bastante. Acércate un poquito más al micrófono, bájalo un poco más ahí. Ahí ya. Analisa ve bastante el podcast y Analisa ha estado en el mundo corporativo muchos años en su vida, igual que yo tuve muchos años de mi vida en el mundo corporativo. Y en el shower de Sofía, de mi esposa, Analisa que me llama aparte. Me dice, Brian, ¿qué pasó? Renuncié. Yo, wow. Y eso a mí me impactó porque yo me sentí identificado cuando yo renuncié también en mi momento, ¿me explico? Es una decisión fuerte. Antes de llegar a esa decisión, cuéntame un poquito cómo tú comenzaste en este mundo del derecho, porque Analisa es abogada. Sí. ¿Cómo arrancaste tú en el tema del derecho y por qué te llamó la atención ser abogada? Sí, primero gracias por la invitación. Como lo has dicho, nosotros siempre que nos vemos comentamos sobre el podcast y sobre uno que otro episodio que haya salido, cosas que me hayan llamado la atención. Así que esta invitación para mí fue un gran honor. El contenido es increíble, a mí me encanta. Gracias. Bueno, ¿cómo empezó todo? ¿No? Yo toda la vida, desde que tengo uso de razón, dije que quería ser abogada. Era parte de mí, de mi personalidad, siempre he tenido mucha energía, así que para mí siempre fue como muy natural. Yo estudié Derecho aquí en Panamá, en la Universidad de Panamá, y mientras estudié, casi creo que en el segundo año de la carrera empecé a trabajar. Para mí... ¿Dónde comenzaste a trabajar? Yo empecé a trabajar en Morgan & Morgan. Ok, ese fue tu primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo, pero entré en el banco de Morgan & Morgan, en MMG Bank. Okay. En ese momento era un banco bastante pequeño. La idea era que yo empezara como a rotar en los diferentes departamentos que había ahí como para entender el negocio. Esta era una banca de inversión principalmente, algo que yo jamás en la vida había visto. Y aprendí sobre el derecho bursátil, aprendí sobre compliance, todo este tipo de cosas que eran otro mundo, completamente diferente a lo que yo estaba viendo en la universidad. En el banco estuve 1 año y medio más o menos, y de ahí me dieron la oportunidad de entrar al departamento de litigios de la firma como pasante. Entonces, sí, o sea, obviamente estudiar, importantísimo, pero yo personalmente considero de que si tú vas a estudiar una carrera como derecho, tienes que trabajar. Tú tienes que estar en la cancha. Tienes que trabajar. No, tú no puedes ver los toros desde la barrera. Así es. Eso es imposible. Entonces yo empecé a trabajar en el departamento de litigios como pasante. La profesión de pasante es lo que tú quieres que sea. Tú puedes ser un vil mensajero o tú puedes agarrar eso como los pininos de lo que va a ser tu carrera. Y tú te puedes involucrar en los casos. Y puedes, desde empezar solamente leyendo los papeles que estás llevando y hacer como tu listita de preguntas, o indagar más, buscar en el código, entender. Si no tienes preguntas, preguntar, ya si sea en la universidad, a tus jefes, quien sea, pero que no te quedes únicamente llevando y trayendo. ¿Y tú a qué edad tenías ahí cuando estabas de pasante? 19, 20, okay. Por ahí. Y bueno, yo estuve pasanteando por como unos 2, 3 años. No me acuerdo exactamente. Mientras te graduabas. Porque no puedes ser abogada si no estás graduada. Totalmente. Y mira que tuve una súper experiencia porque mis jefes sí me dejaban involucrarme. Y llegaba un momento en donde me decían, prepárate tú los escritos. Y ellos los revisaban.
empezamos, me acuerdo perfecto que el primer escrito fue una oposición a una apelación. Y nada, o sea, obviamente me lo miraban, me lo revisaban, me lo tachaban, así no, así sí. O sea, ir perfeccionando la técnica al punto en que ya uno se sentía confiado de hacer los escritos. Ya de oposición de apelación pasamos a demandas, a apelaciones propiamente como tal, a amparos de garantías constitucionales, o sea, escritos de mayor peso, ¿no? Y bueno, o sea, fue una experiencia increíble. Entonces, no es solamente el preparar los escritos, sino la coordinación, la organización de las pruebas. En litigio se trabaja con términos judiciales, términos que son fatales. Si tú no cumples con esos términos, estás acabado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tienes otro momento para presentar lo que sea que o se sea, vaya a presentar. Ya eso murió, ya, chao. Así es. O sea, por ejemplo, cuando tú estás en una demanda, hay un momento procesal, se llama, en donde tienes 5 días para presentar pruebas, 3 de contrapruebas y 3 de objeciones. Eso es sí o sí. Sí o sí. Si se te va el término y no presentaste la prueba en ese día, o sea, entrar a un proceso sin pruebas es no tener defensa. Sí, eso es pelea de burro amarrado contra en una contraprueba, por ejemplo, si la contraparte llega y te presenta una prueba pericial contable, en esos 3 días de contraprueba es el único momento donde tú puedes presentar a tu perito para esa prueba de la contraparte. O sea, si tú no presentaste en esa contraprueba a tu perito, tú te quedaste sin perito en esa prueba. Entonces, hay que estar súper vivo en eso, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo a organizarme, a tener una disciplina de tiempo también. Y por eso es que las horas de los abogados son tan largas, porque el tiempo de la justicia no espera. Así es. Así que se hace hoy o hoy. Así es. Entonces, bueno, después me gradué de la universidad y en la firma me dieron la oportunidad de ser abogada asistente, que básicamente era como seguir pasanteando, pero ya me podían sustituir poder a mí para ciertas cosas, y yo iba y practicaba pruebas, o yo iba y firmaba mis propios escritos. Te dieron una tarjeta de presentación. Como practicante no te dan tarjetita, ¿no? A mí me acuerdo cuando a mí me dieron mi tarjeta de presentación en Banco General. Wow, yo dije, wow, ahora qué emoción. Era como un escudo. Sí, pero bueno, cuando era abogacita todavía no tenía mi tarjetita. Pero bueno, ya por lo menos estaba litigando como tal, ¿no? Entonces, eso fue increíble. Entonces, mientras yo aplicaba para irme a hacer mi maestría, aproveché en Panamá y me metí en un posgrado de métodos alternos de resolución de conflictos en la ULACIT. Entonces, allí básicamente me enfoqué en mediación y en arbitraje. Nosotros en la firma sí veíamos mucho arbitraje, que es básicamente salirse de la jurisdicción común de los tribunales para irte a un litigio privado, donde tú y yo firmamos un contrato y en ese contrato ponemos una cláusula compromisoria que decimos que si el día de mañana hay un conflicto que surja a raíz de las obligaciones de este contrato, nos vamos a ir a arbitraje. Entonces, tú designas un árbitro, yo designo otro árbitro, y entre esos árbitros designan un tercer árbitro. Ese es el tribunal arbitral y ese es el que va a decidir sobre la controversia. Y esto pasa aquí en Panamá muchas veces, me imagino, sí, ¿no? Claro que sí. Aquí en Panamá, de hecho, hay centros de arbitraje. Está el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. En la CECAP también hay un centro de arbitraje. Y pueden ser arbitrajes locales como pueden ser arbitrajes extranjeros. Okay. Hay arbitrajes extranjeros de la International Chamber of Commerce, el ICC, el CIADI también, por ponerte ejemplos. Entonces, ahí tú ves, por ejemplo, grandes obras en donde de repente un australiano se gana un contrato para construir en México algo, no sé, un puente. En ese contrato de construcción se pone una cláusula que usualmente es una cláusula de arbitraje internacional. La ICC, por ejemplo, tiene la sede en París. Entonces pueden... Y es interesante también porque pueden poner, por ejemplo, se va a hacer bajo las reglas de la ICC en derecho mexicano, pero la sede va a ser Panamá. Entonces, a nosotros nos pasaba. Entonces, éramos como los local counselors aquí en Panamá y nos tocaba trabajar de lleno en el caso. Así que a mí me encantaba eso. También era interesantísimo porque un proceso ordinario en los tribunales de justicia en Panamá te puede durar entre 5 a 10 años. O sea, eso no es rápido. Con suerte. Con suerte. Sí, con suerte. Si tienes una buena firma, con suerte te demora 5 a 10 años. Si no...
No, a ver, y no necesariamente tiene que ser buena firma. Los procesos, en verdad, tienen tantas aristas que se pueden complicar tanto que de repente tú estás llevando un proceso limpio, normal, y de repente te meten un incidente, el incidente se va a la corte, sube y allá está parado por 3 años, entonces acá abajo no pueden avanzar hasta que el incidente baje. O sea, son cosas de todos los días. Entonces, precisamente por eso es que la gente acude a este arbitraje, ¿no? Que son más caros, sí, pero son más rápidos. Claro, porque el tiempo también cuesta plata, imagínate. Uh-huh. Tú ya en Morgan, entonces, comienzas ya como que tu carrera profesional, ¿verdad? Dentro de posiblemente la top 2 firmas de Panamá y no es la número 2. ¿Me explico? Entonces, estás en este monstruo de institución. Hay mucha gente que está en muchas instituciones que nos están viendo ahora mismo. Me explico, no necesariamente tiene que ser una firma de abogados, pero aseguradoras, bancos, etcétera. Y el mundo corporativo es especial. Sí. Es como la milicia, yo le digo, ¿no? O sea, tú tienes que tener cierto grado de disciplina, tienes que tener cierto grado de convicción y también tienes que hacer caso y seguir indicaciones. Esa es la clave de la vida dentro de una institución corporación. Seguir indicaciones, ya. ¿Cómo fue esa etapa durante Morgan? Porque seguramente se repite dentro de todas las instituciones locales aquí en Panamá. Sí, totalmente. Mira, más para seguirte un poquito la línea de lo que te estaba comentando, cuando yo terminé el posgrado, ahí fue donde me fui a Madrid a hacer mi maestría en la Complutense. Ahí fue donde conocí a Sofi, que éramos roommates. Yo en Madrid me enfoqué, bueno, la maestría era un máster en Derecho Privado con especialización en Derecho Civil. O sea, yo siempre estuve en contacto con mi jefe porque teníamos que hacer la tesis y yo había agarrado un tema que era la responsabilidad decenal, que es básicamente la responsabilidad o a lo que responden los promotores y constructores de una edificación por daños en los 10 años siguientes. ¿Y esa maestría cuánto tiempo fue? Fue un año. Fue un año. Sí. O sea, tú pediste permiso en Morgan para irte para España. Ahí iba, precisamente. Ellos sabían que yo estaba aplicando y conversamos y me dieron una licencia sin sueldo para irme a hacer la maestría y pues regresar. Entonces, bueno, me fui a hacer la maestría y siempre estuve en contacto con mi jefe porque surgían cosas de este tema, porque la responsabilidad decenal nació en España. En Panamá la copiamos directamente. Entonces, mi idea inicial era hacer como una comparación de cómo los tribunales españoles habían interpretado la ley. Bueno, la ley no, el artículo del Código Civil. Y me entero que en España ese artículo lo habían vuelto una ley, porque tenía tantas aristas, tantos elementos, o sea, la interpretación de daño como tal. O sea, era muy amplia. No estaba definida. Entonces ellos en la ley lo definieron y entonces, sí, 10 años para daños estructurales, de que se te venga el edificio abajo, pero un daño como una filtración, o sea, no puedes tener una responsabilidad de 10 años o un daño estético, acabados, cuestiones así, tampoco podías tener 10 años. Entonces, eso fue interesante. Y bueno, como te digo, estaba siempre en comunicación con Morgan, con mi equipo allá, les pedía sus opiniones, cómo yo lo interpretaba, o sea, como que siempre tuvimos una comunicación súper abierta. Y bueno, nada, cuando yo terminé la maestría, mi jefe me contactó para decirme que se había abierto una plaza para entrar como asociada a la firma. ¿Y la diferencia de asociada y asistente? En ese momento eras asistente. Era abogada asistente. Abogada asistente. Abogada asistente es básicamente ser pasante, pero que pueden sustituir el poder en ti, okay, y de repente... Ya tienes idoneidad, pues. Exactamente. Es un pasante con idoneidad. Exactamente. Y bueno, se me dio esta oportunidad, obviamente súper emocionada. Yo siempre estuve muy orgullosa de pertenecer a Morgan. Y bueno, entré ya en una faceta completamente distinta. Esto fue en el año 2012. Y es exactamente lo que tú dices. Cuando tú estás dentro de una corporación, tú representas a la corporación. Entonces, por supuesto, es la manera en la que te mueves, en la manera en la que tratas a los clientes, la manera en la que les das esa seguridad que tú tienes que seguir un patrón.
porque... Es un prestigio. Por supuesto. Trabajar en una de estas instituciones es un prestigio. Por supuesto, por supuesto. Y nunca dejó de serlo. O sea, para mí siempre fue un orgullo muy grande, muy grande. Y siempre trataba, tú sabes, de dar lo mejor precisamente por eso. Cuando ya me tocó a mí ser la jefa de pasantes, como yo ya había pasado por eso, no me podían echar cuento. No, y tú tenías que predicar la cultura dentro de la institución también, exactamente. ¿no? Y mira, y lo que pasa con litigios es que el litigio es como la sala de emergencias de un hospital. Tú no sabes lo que va a pasar durante el día. O sea, tú tienes que estar súper sharp, ¿sí? De verdad, tienes que estar en corredera. O sea, de repente tú planeas tu día y te llama un cliente y dice, me están secuestrando. O sea, todo lo que tenías planeado, olvídate, pero a la vez tú tienes otros términos judiciales que cumplir. Entonces, ok, ¿cómo hacemos, sabes? Entonces, yo creo que ahí empieza un elemento importante que es la red de apoyo. Tú desde ahí ya tienes como que tener identificado tu red de apoyo adentro, porque si pasa una corredera, si pasa algo, ¿quién te va a cubrir cuando pasen otras cosas? Si estás en medio de una práctica de pruebas, si estás en medio de una práctica de pruebas y el tribunal te pone una fecha para rendir testimonios y de repente pasa, por ejemplo, un secuestro, alguien más tiene que ir y cubrirte. Y usualmente es la gente de tu equipo, ¿no? Y tiene que estar claro cómo es el caso también, ¿no? No pueden llegar ya a ver los pajaritos y que, bueno, y no sé, o sea, es un tema complejo. ¿Tú cuánta gente llegaste a tener bajo tu tutela en algún momento? O sea, ¿tu equipo de cuánta gente era? Bueno, ¿cuánta gente fue? Bueno, digo, con los años, tú sabes que van en la universidad, van entrando, van saliendo. No te puedo decir exactamente cuántos tuve, pero en algún momento pude haber tenido como 4 personas abajo, entre pasantes y abogado asistente. Pero siempre éramos como un gran equipo de trabajo, en donde siempre había un socio también involucrado. Claro, siempre estaba como que era el head del asunto. Exacto. Porque esa es la jerarquía de esta... Así es, pero por ejemplo, a mí me tocó... Bueno, yo no solamente trabajaba con litigios, o sea, a mí también me tocaba trabajar mucho con el departamento corporativo y de repente ver temas de energía, de electricidad, que no necesariamente tienes por qué verlos en litigios, pero siempre son cosas que pueden derivar en un posible litigio, entonces ahí te tienes que involucrar, ¿no? Sí, tengan cuidado con esto porque les puede salir la bruja en 10 años por A o B o C, ¿no? Exacto. Es así, ¿no? Exacto. Tú llegas, tuviste en Morgan casi 15 años, o más de 15 años. 15 años, sí. ¿Y cuál fue tu última posición ahí? O sea, el título. Asociada senior. Asociada senior. O sea, que ya después de eso era... The big step. Ser socia de la firma. Eso en Banco General para mí o en cualquier banco aquí en Panamá es como ser el VP del departamento o el VP senior. Yo no sé, bueno, ahora hay muchos bancos que tienen un pocotón de VPs y a la hora de la hora hay uno que es el que más manda, ¿no? Pero eso que tú hiciste, Annalisa, a mí se me hubiese sido imposible hacer si yo hubiese estado dentro de esa situación donde ya yo tenía prácticamente un pie adentro, porque yo siento que ya tú tenías un pie adentro al momento que tú decides tomar esta decisión. Y yo le hago tanto énfasis a esto porque hay mucha gente que nos ve que posiblemente estén en esa situación, que cuándo es el momento indicado. Entonces tomen el caso de Annalisa, porque Annalisa estaba ya ahí acariciando la cima, digámoslo de esa forma, y ella entonces decide tomar esto y decía, hey, yo no sé si la pasión que yo siento por esto, porque eso fue una cosa que yo dije cuando yo renuncié a la banca, ya no me siento igual decir que soy banquero, no siento el mismo fuego, pues, y antes fuera de cámara me dijiste lo mismo. Háblame un poquito de ese tren y esa lógica de qué hacer y qué no hacer, porque el camino para todos no es igual cuando llegan a ese momento, porque todo el mundo puede filosofar y decir, yo voy a hacer, y a la hora de la hora cuando estás en el escenario y tocan la música, tienes que bailar. Y ¿cómo fue ese camino? Totalmente. Mira, Brian, como te he explicado, cómo era más o menos el perfil de lo que yo hacía, yo siempre lo disfruté a grados máximos. Que era raro, pues, porque uno trabajaba bajo muchísima presión. ¿Cuántas horas podías tú trabajar ahí en...? O sea,
Tú llegabas a las 8, ahí entran a las 8, ¿no? O a las 9. Depende, o sea, es que depende, ¿no? Si de repente había una reunión, 8 en punto, o de repente si tenías alguna cuestión en los tribunales que arranca a las 8, de repente podía llegar un poquito más tarde. Y la salida generalmente... Pero la salida, claro, era... Tú nunca llegabas de día a tu casa, siempre de noche. Hubo un tiempo en donde yo no llegaba de día a mi casa, que era justamente antes de tener hijos. Mentira. Con mi primera hija también llegaba un poco tarde a la casa. Sí, o sea, habían días, yo podía llegar normalmente, 7 de la noche, 6:30, 8. Pero de repente si estás en un caso grande, 10 de la noche, un día salí a las 2 de la mañana. Una vez tuvimos un arbitraje, intensísimo, y nos quedamos hasta las 3 de la mañana en un hotel solamente organizando pruebas, por ponerte ejemplo. O sea, todo dependía del caso en el que estabas y lo que estuviese pasando, ¿no? Y como te digo, para poder hacer esto, porque esto no lo hace todo el mundo, se requiere tener mucha pasión. Te tiene que encantar. Y a mí, obviamente, a veces estaba muy cansada, pero con todo eso me encantaba. El ambiente de trabajo que yo tenía me encantaba. Me encantaba la gente. O sea, yo lo disfrutaba muchísimo. Y así fue por mucho tiempo. Incluso, que te había comentado, yo en medio de todo este ajetreo, yo emprendí con mi esposo y abrimos Pigs By, Mercadito Panameño. Eso fue en el 2016, justo cuando estaba encinta de mi primera hija. Y Morgan me apoyaron. O sea, ellos con todo y todo me apoyaron y creo que también cuando regresé de mi licencia de maternidad yo estaba como tan enfocada de que no puedo perder tiempo porque tengo esto, que yo iba a hacer mi trabajo con todo. Así que, ¿sabes? Como que había un agradecimiento, había mucho orgullo. Pienso que la pandemia a todos nos afectó de alguna manera o nos enseñó algo. Y si no hubiese sido por la pandemia, yo nunca hubiese hecho como una pausa y me hubiese quedado en mi casa a ver, tú sabes, como que tener como que ese estilo de vida de calma, o ponerlo así. ¿Cómo fue la pandemia ahí en Morgan? O Sí. sea, estaban en teletrabajando. Estábamos en teletrabajo. Los juzgados no paraban. Bueno, espera. Estamos en teletrabajo, pero los juzgados cerraron de marzo a junio. Completamente cerrados. Creo que es la primera vez, si no me equivoco. ¿Y los tiempos y esas cosas? Eso... Todo quedó paralizado. Okay. Todo quedó paralizado. Si no me equivoco, creo que la última vez que pasó eso fue para la invasión. Si no me equivoco. Pero bueno, o sea, era algo bastante atípico. Entonces, sí estuvimos teletrabajando. Me acuerdo que estábamos haciendo opiniones legales y todo, pero fue mucho más lento. Y luego, yo para la pandemia estaba encinta de mi segundo hijo. Y los juzgados abrieron en junio. En julio, y yo me di a luz en agosto. O sea, que tampoco es que pude trabajar tanto. O sea, que yo di a luz en agosto y estuve en mi licencia de maternidad. Esa licencia de maternidad pegada con la pandemia, etcétera, como te digo, me hizo como que experimentar cosas que creo que nunca hubiese tenido que experimentar si la pandemia no hubiese pasado. ¿Tu primera hija cuántos años tenía ahí? 3. Chiquitita, okay. Chiquitita. Y mira, por ejemplo, yo era de las que me sentaba con ella a dar las clases virtuales, porque ella ya estaba en escuela. Y pasé todas las que las mamás pasaron en esas clases virtuales, más tener un bebé recién nacido, etc. Y no te voy a mentir, me gustó tener ese contacto tan estrecho con mi familia, me gustó poder ayudar más a mi esposo en sus diferentes negocios, apoyarlo en temas legales, las consultas que tenía, que él en vez de irse con su abogado externo me pudiera pedir a mí mismo en la casa, o sea, revísate esto, ¿qué te parece? Y realmente él siempre me ha pedido el apoyo, pero realmente no le podía dar el apoyo como me hubiese gustado darle por tema de tiempo. En ese momento sí se lo estaba dando. Y se sentía muy bien. Cuando ya nos reincorporamos, porque fue paulatinamente la reincorporación, como yo tenía niños chiquitos, bebé bastante pequeño, yo también estaba como muy cautelosa de regresar. Nos pusimos las 2 vacunas, yo bueno, ahora sí con todo. Y había una parte de mí que sí tenía como ganitas de regresar. Y sí, regresé. Y al principio bien, pero yo sentía que algo me estaba faltando.
Pero también pensé, bueno, debe ser, tú sabes, la cantidad de tiempo que hemos estado fuera, hay que volver a acostumbrarse. Y la realidad era que esa pasión, esa llama que yo tenía a 1000, se había ido bajando poquito a poquito. A mí me costó aceptarlo porque, como te digo, 15 años dentro, toda la vida yo me había imaginado, yo ahí voy a estar, voy a hacer mi carrera. Yo me jubilo aquí. Me jubilo aquí, exacto. O sea, para mí eso era algo como, no, esto se me va a pasar. Pero la verdad es que aquí fue mucho hacer un ejercicio de poner un poquito el ego a un lado y entender realmente lo que te hace feliz. Yo personalmente pienso de que nosotros los seres humanos evolucionamos. O sea, la vida te hace crecer, la vida te hace aprender muchísimas cosas. Tenemos que evolucionar. No necesariamente en cuanto a carrera o lo que sea, pero tenemos que evolucionar. En mi caso, yo sentí que yo había evolucionado y que mis prioridades se habían reorganizado. Entonces, mi esposo sí me estuvo comentando como, ven acá, o sea, si te estás sintiendo de esta manera, por supuesto que puedes renunciar, puedes apoyarme a mí. O sea, nosotros también teníamos otros proyectos andando que realmente él era quien los estaba llevando porque yo no tenía tiempo para eso. Y fue cuestión como de sentarnos y, o sea, sacar números y estructurar eso de una manera, porque yo no me voy a ir para no hacer nada. Claro. Tengo mucha energía y tengo Sí. muchísimo que hacer. Y sí, o sea, cuando ya lo pude ver como algo palpable, como algo que de verdad podía pasar, y me sentía bien con eso, fue entonces cuando me senté con mi jefe y le dije que me iba a ir. Y créeme que fue una de las conversaciones más difíciles Alerta que he tenido. roja, tocaron el botón, bajaron a todos los... Ey, No, habla mira, tú con ella para ver si la haces... habla tú... No, llama... bueno, mira que es curioso lo que dices, porque incluso me dije como que yo te invito a almorzar, vamos a tomar un café, se sacaban de la oficina, tómate tu tiempo, quieres vacaciones, coge vacaciones. Mira, me acuerdo que cuando me senté con uno de las personas que más aprecio dentro de la firma, me dijo, yo asumo que si tú estás aquí sentada diciéndome esto, es porque es una decisión tomada. Porque yo a ti te conozco, yo sé que tú no vas a venir aquí con el güey. Y en efecto así lo era. Me dieron la oportunidad de sentarme con todo el mundo y que fuera yo quien diera la noticia. Porque sí, mucha gente se sorprendió, pues, porque sí me veían muy fiel, muy involucrada dentro de la firma. Y honestamente, o sea, yo aunque ya no esté ahí, yo dejo un pedacito de mi corazón ahí dentro y una parte de ellos se vino conmigo. Claro, siempre. ¿Sabes? Eso es así. Yo toda la vida me voy a sentir orgullosísima de haber estado ahí, de formarme como abogada, como profesional dentro de la firma. Pero yo también pienso de que así mismo, como me formé en esa parte, también me dieron esa seguridad para yo también poder irme y hacer mis cosas con esa seguridad de que lo voy a hacer bien. Sí. Eso que hizo Analiza, la gente le cuesta mucho hacer porque obviamente tú tienes que tomar una decisión en base a un factor monetario también. Claro. ¿Me explico? La gente a veces no renuncia a su trabajo no porque les guste o no les guste, es porque les da que comer. Sí. Entonces, Analiza obviamente tomó una decisión con su familia y tiene la posibilidad de decir, oye, mira, puedo yo dejar de trabajar y te apoyo acá en otras cosas. Y entonces comenzaron a sacar matemática de tienda de chino y tú ya en vez de contratar a alguien que barra, entonces vas a barrer tú, y en vez de contratar a alguien que haga la carpintería, entonces la vas a hacer tú, y entonces así funciona esto, gente. O sea, no se equivoquen, esto no es tan complicado. Pero ¿qué pasa? Una firma, una institución de esa índole, lo último que quiere es un colaborador que esté a media máquina. Así es. Entonces tú no puedes ser socia de una firma a media máquina, pensando que pereza, ella trabaja todos los días, porque así mismo va a ser el trabajo que vas a sacar, a media máquina. Y entonces lo que tú haces a veces parece que es lo mejor para todos, y a veces, irónicamente, esta gente que están en esta firma, en estas posiciones, saben más por viejos
que por diablo, y dicen, miren, es mejor, esto es mejor para todos, porque así ya llega un momento que no hay inconformidad en nunca. ¿Me explico? Así y eso es. pasa mucho en los bancos también. Gente que son VP o que están en el proceso y las cosas se cansan y dicen, hey, voy a renunciar y Sí. me voy. Y eso pasa bastante. Tú en el emprendimiento que tuviste en Pisbay, cuéntame un poquito de eso, porque eso fue algo que nació en 2016 Sí. y murió en el 2019. 2019, Y normalmente aquí exactamente. siempre nos gusta hablar de los casos buenos, porque los programas de emprendimiento siempre hablan de la belleza del emprendimiento, pero aquí vamos a hablar de un mercadito que se volvió restaurante y cerró 3 años después, y yo quiero que tú nos cuentes a nosotros esa historia y que si tú puedes atribuirle qué fue lo que pasó a ese negocio y por qué fue que tú tuviste que tomar esa decisión. Claro. Mira, Pixby nació de una idea que mi esposo y yo tuvimos. Nosotros queríamos crear una plataforma del producto local. Que el que llegara ahí primero se quedara impresionado por la cantidad de cosas maravillosas que estaban haciendo aquí en Panamá. Nosotros nos íbamos por los mercaditos, nos gusta mucho ir al interior, así que también, o sea, ahí captábamos productos que de repente jamás ibas a ver en la capital. Y bueno, nosotros hicimos una lista, me acuerdo que eran como 150 productos y dijimos... Todos locales, 100%. Todos locales, Okay. y cosas que tú ni te imaginarías, Brian. Y bueno, dijimos, vamos a darle. También estábamos claros de que no todo el mundo iba a ir todos los días por una mermelada, así que había que buscarle, tú sabes, una rentabilidad. Exactamente, y pusimos una pequeña cafetería, hablamos con Benito en su momento, le pusimos café unido, empanaditas, y hicimos como unos sándwiches. En ese momento me pusieron en contacto con la chef María de Los Ángeles, y ella nos hizo un menú de sándwiches súper cool. O sea, yo estaba fascinada. Ese negocio, para mí, fue maravilloso porque pude trabajar con todos o casi todos los emprendedores que yo seguía en redes, que admiraba, que veía algo que me llamaba la atención y, ¿sabes? Como que poder hacer proyectitos y cosas, y eso fue súper cool. Y bueno, nosotros abrimos el local y de repente me empezaba a llegar más, ¿cómo te digo? Más emprendedores, gente que yo no tenía idea que existía. Y de repente ya no era solamente comida, era arte, eran sombreros, eran pinturas, eran esculturas, era artesanía, o sea, y no las típicas artesanías, o sea, era una cosa diferente. A mí, te lo juro que me llenaba muchísimo el lugar. Incluso nos dio muchísimas oportunidades. Tuvimos una alianza con el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo. También la gente llegaba y hacía conversatorios dentro del local. Participamos en muchos mercaditos, en el Macrofest estuvimos 2 años seguidos. Incluso en el Macrofest no solamente estábamos en el gran evento, sino que, por ejemplo, un día hubo una pasarela en el Arcochato y me dieron chance de llevar 4 emprendedores, los que yo quisiera, de los que tenía dentro del local, para que ellos fueran a hacer degustaciones. O sea, que era promover los productos de ellos. Y fue una súper experiencia. ¿Qué pasaba? Cuando tú trabajas con productos artesanales, hay un área gris entre qué se puede vender porque no tiene registro sanitario y qué sí. Entonces, por un lado, el MISI te decía que sí, pero el MINSA te decía que no. Entonces, ya ahí había como cosas que a veces, o sea, yo tenía que llamar a proveedores y decirle, o sea, me duele en el alma, pero es que no puedo seguir vendiéndolo porque vino MINSA y me regañó porque esto no puede estar. Sí, pero yo tengo un carnet de artesano. Sí, pero es que aquí ellos me están diciendo que el producto tiene que tener el sello de Instruye no sé un poquito ahí en ese tema, porque desde el punto legal, y tú eres abogada, tú vas a saber tú mejor que nadie, el registro sanitario para consumir, hay un registro sanitario que es uno y entonces está el registro sanitario artesanal, Exacto. que es el otro, ¿no? Exacto. Entonces tú sacas el artesanal, pero a veces artesanal no tiene sus limitaciones, Sí. yo asumo, ¿no? Sí, total. Y lo que pasa es que, o sea, hay una lista de productos bajo la ley que son productos artesanales. ¿Cómo cuáles? Huevitos de leche, Cocadita, esas ok. cosas, exacto. Y te dicen que el artesano solamente tiene que tener el carnet, pero a la hora de la hora tienen que adecuar su cocina, tienen que ponerle una mesa de acero inoxidable, o sea, ¿sabes? Es una serie de requisitos que, Claro.
que de repente no todo el mundo está en la capacidad de poder hacerlo. Ese es el artesanal. Ajá, el artesanal. Ok. Y entonces, por otro lado, está el producto normal que se crea, en donde tiene que ser fabricado en un área, que tiene que haber sido aprobada por el MINSA, que tiene que pasar una serie de procesos en donde ellos puedan ver el tema del vencimiento y demás. Ahí descubrí que existía la figura de la maquila, que no la conocía. Y había una empresa en ese momento, que me recuerdo que me llevó varios productos, que se dedicaba a la maquila. Entonces, ellos nos ofrecieron sus servicios para varios de nuestros emprendedores. A muchos les pasé el contacto. Realmente no me acuerdo o sea, cuántos pudieron haber llegado a eso, pero me acuerdo que varios también llegaban y me decían, es que es muy caro. Porque claro lo estás haciendo en tu casa de manera artesanal y hacerlo de manera industrial es otra cosa. Sí. Entonces, bueno, ese era como que un tema que había con los productos y en verdad me dolía muchísimo. O sea, imagínate, nosotros un día recibimos vino de moras hecho en Cerro Punta. Yo no tenía idea que existía vino de moras. Estaba bien bueno. Licor de cacao, licor de café. Esto por decirte un par de cosas. O sea, todo hecho artesanalmente aquí en Panamá. Pero esas cosas entonces no las podías vender en el local. Había momentos en donde tenías que decirles que podía. Porque no tenían el permiso de el registro sanitario. Exacto. Okay. Entonces, pero de repente yo iba al MINSI y hacía mi consulta y me decían, no, sí se puede. Entonces, ¿sabes? Había como una línea gris ahí que no se ponían de acuerdo. Y si yo recibía una inspección del MINSA, la que se afectaba era yo porque me sacaban un montón de productos. Claro. Pero bueno, era parte de, porque así como había unos que no, de repente había otros que sí, estaban las artesanías y todas estas cosas que también tenían la tienda linda. Así que, bueno, era como una montaña rusa de cosas. Pero, ¿qué pasó realmente? La gente nos empezó a pedir que, por ejemplo, los bollos, los tasajos que nosotros vendíamos congelados, que se los podían calentar. Entonces, de ahí nos dimos cuenta de que, oye, aquí en verdad hay una rentabilidad que no estamos aprovechando, que es la comida. Yo no estudié ni cocina ni nada. Eso a mí me gusta comer. Y ya. Igual mi esposo. Y al ver esto, nosotros, bueno, nos tocó asesorarnos externamente. Y claro, o sea, cuando te asesoran, tú delegas muchísimo. Y empezamos a crear como que este menú y estas cosas. O sea, nosotros hasta participamos en el Burger Week. Wow. Sí. Digo, una hamburguesa con pan de culantro, con no sé qué. Pero bueno, lo que te quiero decir es que llegamos hasta ese punto, imagínate. Pero la realidad es que yo no dominaba el tema, mi esposo no dominaba el tema y teníamos que delegar muchísimo en esto. O sea, el negocio se transformó. Para poder transformar un negocio tuyo, de un mercadito a un restaurante. Prácticamente, sí, un restaurante. Exacto, y con todo lo que un restaurante implica. Primero los permisos, o sea, tienes que cambiar el aviso de operaciones, te tienen que hacer una serie de inspecciones, tienes que invertir y en la adecuación del mismo local también. Por supuesto. Vas a estar cocinando los cocinas. Yo remodelé ese lugar tantas veces, una cosita mínima, o sea, y lo remodelé tantas veces porque se me quedaba chico con las mesas, tenía que echarlo para atrás, o sea, tuve que sacar una refrigeradora para poder meter más mesas. Y bueno, o sea, eran inversiones fuertes que uno tenía que hacer. Y sí, o sea, se volvió restaurante. No era algo con lo que yo me sentía cómoda, para serte bien franca, porque, como te digo, yo no controlaba lo que... Complicado un restaurante. Complicado. O sea, tienes que estar ahí. Mira, yo respeto tanto a los dueños de restaurantes. O sea, como yo te decía al principio, o sea, llevo un plato de comida que me llega y yo pienso 2 veces antes de decirle que, ¿será que me pueden quitar la lechuga y cambiármela por un tomate? O sea, porque yo sé lo que implica el costo de ese plato. Claro. Pero, o sea, la realidad sea dicha, controles en cocina y ese tipo de cosas. O sea, no era verdad que yo iba a entrar a la cocina y iba a decir, oye, arreglen esto, pon esto, porque no lo sabía. Entonces, lejos de ser este proyecto que mi esposo y yo estábamos disfrutando tanto como era la idea inicial, se volvió algo muy complicado, que era un restaurante. Y que eso no fue para los que ustedes se inscribieron. Exactamente. O sea, digo, aprendimos,
un montón. Claro. Mi esposo y yo decimos que ese fue nuestro MBA. Sí. Pero, y la realidad sea dicha, en ese momento yo trabajaba como abogada asociada. Y encima yo tenía una bebé recién nacida, porque el proyecto Pixbae vino de la mano con mi embarazo de mi primera hija. Y, o sea, tú estabas embarazada cuando lo abrieron. Sí. Sí, Ok. de hecho, mi baby shower, Fue ahí en Pixbae. mis amigas me lo hicieron ahí de sorpresa. Pero bueno, o sea, y así fue, ¿no? O sea, yo cuando tenía, o sea, mira, mis días se volvieron caóticos, de oficina, Pixbae, la casa, la bebé, la oficina, Pixbae, la casa, la bebé. O sea, yo te lo juro, yo le digo a mi mamá hoy que yo no sé cómo yo no paré loca, honestamente. Claro. ¿Sabes? Creo también que en ese periodo de tiempo yo aprendí muchísimo sobre el balance. Y yo tuve que tener un mantra de vida para poder sobrellevar las cosas. Y creo que precisamente fue eso lo que nos hizo tomar la decisión de cerrarlo. Y luego así, o sea, la vida es como un juego de malabarismo. Tú vas tirando tus pelotas al aire, claro, pero no todas las pelotas son iguales. Claro. Hay unas pelotas que caen y rebotan. Hay otras que son de cristal que tú no puedes permitir que se caigan. Sí. Y si se caen, se revientan y, o sea, no hay por dónde. Entonces, tú tienes que tener identificado cuáles son esas pelotas de cristal. Y así estuvimos por mucho tiempo hasta que llegó un momento en donde yo le dije a Manuel, creo que en esta vida hay cosas que uno controla y uno no controla. Hay estreses que te llegan que tú no puedes evitar y hay otros estreses que sí puedes evitar. Este es un estrés que en verdad, por muy lindo que es, yo no lo quiero, ¿sabes? No lo necesito. Porque en ese momento yo estaba muy enfocada en crecer en la firma, tener una bebé recién nacida y nosotros en verdad teníamos un proyecto de familia que queríamos continuar. Así que realmente esa fue la base por la cual tomamos la decisión de cerrarlo. Y mira que lo cerramos en el 2019 y la pandemia vino al año siguiente. Claro. O sea, yo no sé qué hubiera pasado si hubiera caído pandemia y nosotros hubiésemos tenido todavía el negocio. Eso hubiese sido muy difícil. Sí, porque era insostenible, ¿no? O sea, llega un momento que tener un restaurante es complicado porque... lo que le pasa a Annalisa, y a lo mejor lo voy a decir yo porque no es que ella me lo haya dicho, pero ya uno vaticina cómo es el asunto. Aquí han venido bastantes restauranteros y el común denominador es lo siguiente. Sí o sí te van a robar. Sí o sí, y ojo, robar no significa que va a llegar un man y te va a meter mano en la caja y se la va a meter al bolsillo, no. Robar es que tienen que hacer un emparedado y en vez de echarle una rebanada de queso, le echaron 3, pues. Y ya el emparedado no cuesta $1, ahora cuesta 1.40 y tú lo estás vendiendo a 1.50. ¿Me explico? O sea, la matemática no comienza a dar ahí, ¿no? Sin contar los otros pocotón de cosas que sí pasan, de que llegaron 4 filetes, métete uno en la... ¿Me explico? Entonces, eso pasa, gente. O sea, eso pasa. El que va a tener restaurante, sépalo y que no le... O sea, es difícil. Es difícil. Y bueno, ya tú lo viviste sí. en carne propia, ¿no? Porque esa es la historia que mucha gente, lastimosamente nosotros no tenemos mucha gente restaurantera que viene aquí y echa el cuento de la verdad. De qué fue lo que pasó, que por qué tuvieron que cerrar. Normalmente están aquí, que la pasamos mal, pero ahora la cosa se mejoró y bueno, estamos sobreviviendo, pero o sea, la realidad es esa, ¿no? Es complicado, claro. Tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí, así mismo es. Tienes que estar ahí. Tú cierras esto, viene la pandemia, ahora ¿qué estás haciendo? Porque ahora me imagino que de no tener tiempo para nada, me imagino que a veces también te da ansiedad tener tanto tiempo libre, porque eso también pasa. O sea, como que no hay estrés. Bueno, mira que afortunadamente eso no me ha pasado. No, a mí me pasa a veces cuando no tengo o sea, si no tengo estrés, estoy pensando que algo va a pasar pronto, ¿me explico? Mira, no, muy agradecida de que esto no me haya pasado porque pienso también que yo me tenía que dar este respiro. Entonces, ha sido tomar un tiempo para mí también, que antes creo que no hubiese encontrado la manera. Todos los días tengo cosas que hacer. Yo, como te dije, parte de tomar esta decisión fue hacer una estructura con mi esposo, poderle quitar un par de sombreros a él y poderme encargar yo.
Entonces hoy estoy viviendo una etapa diferente en donde estoy viviendo de los frutos, digamos, de ciertas inversiones que él y yo habíamos hecho. Y, por ejemplo, pusimos una propiedad que adquirimos en remate judicial por Airbnb. Entonces me ha tocado meterme ahora en este mundo. ¿Estás metido en el mundo de Airbnb? Sí. Pero eso es por un ejemplo. Claro. ¿Sabes? O sea, y es interesantísimo. Me metí en un posgrado de Derecho Laboral. Wow. Yo no hacía Derecho Laboral. De hecho, creo que era la parte del derecho que menos me gustaba, que menos me interesaba. Y si yo tenía algún tema laboral, yo llamo a un laboralista, que los respeto enormemente porque de verdad que para mí eso es desgastante. Y curioso, te lo dice una persona que hizo litigio por 15 años. Pero precisamente porque era algo que no me gustaba, yo dije, acá, yo me voy a meter en esto y voy a aprenderlo más. Claro. Porque en verdad sí se necesita mucho. O sea, en los temas en los que estoy apoyando a mi esposo hay muchas consultas laborales. Exacto, claro. que es mejor que las ventile yo misma, a tener que estar buscando otra persona. Entonces, también me metí en eso. Y dedicarle más tiempo a mis hijos. Eso para mí es sagrado. Claro. Y me llena tanto. O sea, yo ahorita mismo estoy viviendo una paz que wow, no sabía que se podía. Sí, claro. Es raro. Pero a la vez, o sea, estoy ocupada. Algo que aprendí mucho dentro de, como te digo, cuando tenía tantas cosas andando a la vez, que a mí me funciona, es hacer listas. Las listas y el placer de tachar lo que hay en tu lista. Eso, wow, o sea, cuando yo termino el día y tengo tachado como 10 cosas, o sea, es como claro. Súper. Y también ponerle fecha de cumpleaños a las cosas. O sea, si tú no le pones fecha de cumpleaños a las cosas, no pasan. Y de hecho eso fue algo que pasó con Pixbae. Cuando nosotros tomamos la decisión, o sea, porque sí tuvo la posibilidad de venderlo, por ejemplo. Sí, o sea, hablamos con un par de gente, pero yo le puse una fecha. Yo dije acá, o sea, si yo al 15 de junio, me acuerdo perfecto, esa fue la fecha, 15 de junio de 2019, yo no lo he vendido, yo el 16, o sea, bueno, no me acuerdo si fue, bueno, era un lunes. Yo el 16 anuncio que voy a cerrar el 30 de junio. Y así fue. Eso de ponerle fecha de cumpleaños a las cosas me sirve para absolutamente todo. Claro. Entonces, como te digo, gracias a Dios no he sufrido de ese vacío de qué hago. O sea, me he estado organizando bastante y he tenido muchas cosas que hacer. Claro, porque has estado en el trajín corporativo desde la universidad. Sí. O sea, ese fue como que tu primer trabajo, ¿no? Sí. En Morgan. Así es. No trabajaste para... O sea, a ver, trabajé en algún momento con un abogado independiente que hacía adopciones, me acuerdo. Pero fueron como 3 vueltas al Ministerio de Desarrollo Social, como que entender el trámite y demás, pero tenías como... Sí, 18 años. Sí, o sea, sí. ¿Sabes? Eso para mí fue como un camaroncito ahí que me dieron. Claro, es un paréntesis. Exacto, pero realmente mi vida laboral empezó ahí. Claro. Mira, gracias por haber venido, Annalisa, porque yo espero que los que nos estén escuchando sepan que no hay momento malo para tú comenzar a emprender. Mucha gente comienza a emprender, bueno, si los botan del trabajo, mucha gente comienza a emprender si no sienten que no tienen el ingreso que ellos necesitan o si están en un momento de desesperación. Pero tú estabas en el mejor momento de tu carrera. Realmente sí. ¿Me explico? Sí. O sea, tú estabas en el mejor momento de tu carrera donde la gente... Y cuando normalmente pasan estas cosas en la firma y en los bancos también pasaba. Cuando una persona de tanto tiempo, de tanta trayectoria, que prácticamente creció en el seno de la institución, decide renunciar, eso mueve mucho los muelles ahí. ¿Por qué? Porque entonces ya toda la gente que está abajo dice que... Me explico, se atrevió. O sea, como que la primera, pues, como una pionera, y que, wow, lo hizo. Entonces, así, ¿no? Como Ligia Elena, dice que se atrevió a andar con el trompetista, como la canción de Rubén Blades, los que saben de música. Es eso, pues. Que todas las amiguitas decían, ay, ¿dónde está mi trompetista? Y es exactamente eso, ¿no? Exactamente. Mucha gente se inspira cuando escucha historias de esta índole, ¿no? Así que gracias por haber venido, Annalisa, y no sé si quieres despedirte. No, Brian, o sea, gracias a ti por la invitación, de verdad. Para mí, como te lo dije, era un honor que me invitaras al podcast. Ojalá de lo que haya podido decir resuene con alguien y lo pueda ayudar. Mira, yo pienso
que todo depende de cómo tú definas lo que es éxito. El éxito es una palabra muy subjetiva. Realmente no es lo que aparezca en el diccionario, o sea, es lo que tú defines como éxito. Para mí el éxito es lo que me hace feliz, lo que me da paz y lo que me llena. Entonces, yo creo que cada decisión que uno tiene que tomar es exitosa si uno se mantiene fiel a uno mismo. Y fiel a uno mismo es mantenerse alineado con sus prioridades. Claro, así es. Bueno, gente, gracias por haber escuchado. Por favor, sigan nuestras redes sociales. Las redes sociales de Analiza son privadas. Pero igual, yo estoy seguro que cuando salga este podcast vamos a sacar clips y si en algún momento necesitan alguna opinión legal, paga, obviamente, porque esto no es pro bono, paga. Pueden consultar con Analiza, que tiene 15 años de experiencia de litigio aquí en Panamá, en la posiblemente mejor firma, como la más grande aquí también, ¿no? Así que ya cualquier cosa ahí le escriben y Analiza va a ver los comentarios, ¿no? Así que gracias, Analiza, por haber venido y hasta luego. Gracias a ti.